Eres el Apocalipsis. Nacida a raíz de la redada que el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo en la depravada localidad costera de Innsmouth, Massachusetts, en 1928, la agencia encubierta conocida como Delta Green se opone a las fuerzas de la oscuridad con honor, pero sin gloria. Los agentes de Delta Green luchan para salvar a la humanidad de los horrores antinaturales, aunque a menudo pagan por ello un precio personal muy alto. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo en 5 minutos Roll. Hoy venimos con una reseña de Delta Green, la guía del supervisor. El juego de rol que me ha tenido ocupado durante todos estos días en una lectura profunda, empapándome de esa ambientación y jugando con mi cordura, tanto por la información que estaba recibiendo como por la cantidad de esa información y por la manera en la que está escrito. Y no digo porque sea confuso o esté escrito mal o nada por el estilo. No, no, no. Es porque este libro nos vamos a encontrar toda una serie de juegos mentales, de pequeños detalles sutiles, o algunos no tanto, que van a jugar con nuestra cordura cuando estemos leyendo esto. Este libro se trata de la guía del supervisor, ¿vale? Por lo tanto, en algún momento del vídeo tocaremos spoilers, avisaré antes, ¿vale? Sobre todo cuando hablemos de la aventura que viene incluida. Pero bueno, en líneas generales es un libro que, aunque me parece una pena que no se lo lean todos los jugadores de Delta Green, es cierto que si no eres el supervisor del juego, te puede estropear algunas sorpresas de alguna aventura o de las campañas o una campaña que quiera hacer tu supervisor. A la hora de entrar en toda la metatrama que hay con el tema del Green y con el tema de las amenazas sobrenaturales y todo esto. Entonces, yo lo he dicho, vamos a hablar sin spoilers, perdón, vamos a hablar con spoilers, pero más hacia la parte del final, ¿vale? Entonces, avisaré antes de meternos en ellos. Y la aventura tampoco vamos a desgranarla punto por punto, ¿vale? Simplemente, pues, hablaremos un poco por encima. Así que si os interesa, y sobre todo si vais a ser supervisores, quedaros en este vídeo eh, porque os va a gustar. Y aunque esté mal que yo lo diga. Y bueno, que lo dicho, que nos encontramos ante la guía del supervisor, un manual de más de 360 páginas en tapa dura, a color, doble columna, con un tamaño de letra muy adecuado y un gramaje en sus hojas. La verdad es que muy bueno. Me parece que es un libro de una calidad muy buena y que ha debido requerir un trabajo bastante complicado para traducir y maquetar todo este libro y que quedara como haya quedado al final. Me parece que ha sido una edición que está muy conseguida por parte de Debir, que es quien nos trae esto en castellano. Y para no liarme mucho más, vamos a ver qué nos encontramos en el interior de este libro. Bien, pues ya estamos en nuestra edición digital, en nuestra edición física. Voy a guardar el libro para que se me quede, para quitármelo de en medio, porque la verdad es que ocupa bastante. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Como os decía antes, es un libro que me parece que es muy interesante para cualquier lector en general, por toda la ambientación que nos presenta, por cómo trata ciertos temas que ocurrieron en la realidad y algunos que han sido modificados ligeramente o algunos que directamente son inventados en esta ambientación y cómo los intercala, ¿no? Con eventos reales para que nos pasen un poquito más desapercibidos o para que todo nos cuadre más dentro de esta ambientación de Delta Green. Es una pena, como digo, que no se lo puedan leer todos los jugadores porque hay algún contenido que se menciona y que luego se va a tratar en alguna aventura, o hay ciertos temas que se van a tratar durante lo largo de este libro que son eso. Son directamente un spoiler para lo que es toda la metatrama del juego, ¿vale? El libro empieza, como no puede ser de otra forma, con un índice, ¿vale? Y en él se nos describen
pues todos los capítulos que vamos a encontrar. Eh, Dentro de este libro nos encontraremos con una aventura llamada Operación Fulminar. Y bueno, es la Operación Fulminar, la aventura en sí se llama Centinelas del Ocaso. Eh, o, o bueno, no estoy tan metido tampoco en Deltarín de momento, en leerme lo que son las aventuras como para saber. Quizás se llame Operación Fulminar Centinelas del Ocaso. Como vosotros gustéis, ¿vale? Lo digo porque como no me he leído el resto de aventuras o de campañas y cosas así, pues no sé cómo es exactamente el tema. Pero bueno, es eso, ¿vale? Pero realmente creo que bajo mi punto de vista, aparte de esta aventura, nos encontramos con otra que podría considerarse una aventura, que es cuando nos explican cómo hacer una operación o una partida, una aventura de Delta Green. ¿Vale? Y la veremos más adelante. Pero bueno, nos trae la introducción, ¿vale? En la que nos trata de temas, pues, temas que pueden ser mm, habituales en los juegos de rol. Un segundo, pero quiero ver si puedo hacer. Que no me acuerdo. Sí, vale. Tenía puesto el desplazamiento para leerlo y me molestaba. Pues eso, empieza con una introducción, ¿vale? Como podéis ver, nos vamos a encontrar con la presentación de los capítulos en este formato, ¿vale? Con este fondo verde, una imagen. Todas las imágenes de este juego son estas ilustraciones que parecen ser fotografías, pero no sé si es una fotografía editada o si es una ilustración para darle este efecto, la verdad. La presentación del nombre del capítulo y luego pues nos vamos a ir encontrando durante todo el libro con toda esta serie de imágenes y textos de ambientación en distintos formatos. Luego, nos van a ir hablando un poquito sobre el mundo del Tarín, sobre que lo mejor es que empieces leyéndote el manual de la gente para poder después pasar a la guía del supervisor. Son los dos muy necesarios porque al fin y al cabo en el manual de la gente es donde nos vienen las reglas básicas. Aquí no nos vamos a encontrar reglas más allá de el bestiario y algunas, bueno, una especie de bestiario por así llamarlo, y o monstruonomicon, como lo llaman en algunos juegos de los mitos. Em, Algunas reglas específicas de algunas cosas en concreto, ¿vale? Pero sobre todo va a ser mucha parte de ambientación y una parte de cómo crear aventuras o campañas para Delta Green. ¿Y dónde estaba esto? Bueno, nos hablan un poquito de los disidentes y el programa, ¿vale? Que son estas dos facciones que hay dentro de Delta Green. Esto puede ser un spoiler, ¿vale? Delta Green es un juego de rol que ya se publicó hace muchísimo tiempo, ¿vale? Y que hemos visto desde, aparte de aventuras, campañas, etcétera, hemos visto la caída de Delta Green, que era otro juego que trataba alrededor de los años 60-70 de Delta Green, y ahora esta edición de Delta Green, ¿vale? Que lo que hace es un poco recapitular todos los acontecimientos en la historia de Delta Green desde su formación cuando hubo el incidente de Innsmouth hasta la actualidad, ¿vale? No llega hasta el año 2026 porque este libro obviamente pues salió hace unos años antes, pero vosotros podéis adaptarlo al año que estáis actualmente y, y irle metiendo pues los eventos que hayan ocurrido a lo largo de este tiempo, ¿no? Como digo, hubo dentro de la cronología y dentro de la ambientación de Delta Green, hubo un momento en el que Delta Green tuvo su caída y desapareció. Y entonces lo que ocurrió es que se siguió operando, pero ilegalmente, de manera totalmente independiente. Un tiempo después, Delta Green vuelve a formalizarse, vuelve a formarse como una agencia secreta del gobierno y hay gente que pertenecía a esta Delta Green en la sombra a la que se le ofrece unirse a la nueva Delta Green y algunos aceptan, otros no. Por lo tanto, se forman dos facciones, una
la que se conoce como el programa, que es, digamos, la Delta Green oficial, la que trabaja para el gobierno, aunque con mucho secretismo. Y la otra, los que llaman los disidentes, que es esta Delta Green, perdón, que opera fuera completamente de cualquier control gubernamental y fuera de la ley, donde ellos creen que pueden ejecutar mejor su trabajo sin ningún tipo de impedimento ni intromisión por parte del gobierno o de agendas políticas o de lo que sea. No hay una buena y una mala, ¿vale? Realmente son dos facciones, simplemente que las dos están intentando acabar con la amenaza antinatural. Lo que pasa es que cada una de ellas tiene una manera distinta de enfrentarse al problema. Y muchas veces tienen que coincidir sobre el terreno o incluso apartarse para dejar el trabajo al otro o llegar a intentar solucionar el problema que ha dejado, pues ya sean los disidentes o el programa. Una operación que haya resultado en un fracaso, por ejemplo, del grupo de disidentes, pues a lo mejor llega al programa para limpiarla o viceversa. ¿Vale? Entonces, nos van a hablar un poquito de esto, como digo. Nos vamos a encontrar durante la lectura con ciertos recuadros, ¿vale?, de texto de este estilo que nos dan un poquito de información y de ayudas para el director de juego. Luego nos vamos a encontrar también con esto de desinformación, que es también otro tipo de ayudas que hay y que son estas que están en amarillo. Luego tenemos las de sobre el terreno, que son otra. Y tenemos, por último, no sé si sale aquí, pero no, no sale aquí. Unas que son, que se refieren a amenazas directamente, ¿vale? Cada una de ellas son para una cosa diferente, ¿vale? Voy a mirarlo porque ahora no recuerdo dónde estaba. Sí, aquí. Em, vale, activo. Si aparece algo que tiene el título de activo, es la descripción de un libro, de un objeto, de una localización o de un personaje listo para ser utilizado en una partida del Daring, ¿vale? Desinformación, como estas de aquí, amarillas, es un resumen de un concepto importante del mundo del Daring, ¿eh? Opciones para usarla en tu campaña. Básicamente es como un pequeño resumen de algo que se está tratando. Matriz de amenaza es una amenaza o consejos sobre cómo representarla. Por ejemplo, nos resumen los migos, nos hablan de los migos y nos dice cómo representarlos en la partida, ¿vale? Opin, que es esto de aquí, ¿vale? Que utiliza todo mucho el lenguaje de operaciones especiales y cosas así, ¿vale? En Delta Denim está la habilidad de Shijin, que es el. Shijin es, creo recordar, para como la inteligencia. No recuerdo cómo se llamaba, pero es como para buscar información en redes y cosas de ese estilo. Está la Umint, creo que es la otra, que es para leer a las personas y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces utiliza mucho eh, terminología de esto. Opin no lo he buscado, pero imagino que debe ser algo así como inteligencia operacional. Voy a deducirlo. Y si nos encontramos un cuadradito como este, negro, que pone OPINT, pues son reglas opcionales y consejos sobre cómo implementar esas reglas. Y por último está la que os decía, la de sobre el terreno, que es el resumen de un estilo de juego, indicaciones para conseguir el ambiente de juego correcto o un nuevo trasfondo de campaña para el Darín, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los años vaqueros de los años 60 y 80 del siglo XX. Pues eso, vamos a encontrar toda esta serie de ayudas, de interacciones durante el libro, que la verdad he de reconocer que a mí, sobre todo al principio, me ha costado un poquito, bueno, y al final también, acordarme de qué era cada una de las cosas, y cuando me encontraba alguna había muchas veces que tenía que volver a este sitio o directamente ya lo que he hecho fue apuntármelo aparte y revisar qué era eso. Algunas son obvias y tampoco necesitas saber exactamente para qué es, ¿no? Pero había alguna que la veía y decía, esto no me acuerdo si es una cosa que podías meter en la partida, una cosa que había pasado, no sabía muy bien por dónde era o qué significa cada una de ellas. Luego ya realmente tampoco te importa mucho, ¿eh?, como vienen descritas. O sea,
con eso de activo desinformación y tal, porque te la lees y ya sabes de qué va el rollo, ¿vale? Normalmente. Pero bueno, como digo, nos vamos a encontrar con un montón de imágenes que representan fotografías o imágenes de distintos temas sobrenaturales que algunas son bastante perturbadoras. Concretamente, hay una que me ha sobresaltado un poco en la aventura, porque la estaba leyendo en el móvil y cuando estaba bajando no había visto una cosa hasta que he movido hacia la izquierda para ver el texto que había a la izquierda y entonces me encontraba con una cosa y dije, oh, oh. Y luego no podía dejar de mirar esa parte que en la imagen era como si todo el rato me estuviera devolviendo la mirada la imagen. Como os digo, me ha perdido, me ha hecho perder mucha cordura este juego. Bueno, el pasado. El pasado, básicamente aquí nos va a hablar de la ambientación, ¿vale? Nos va a hablar de cómo se formó Delta Green, ¿vale? De qué ocurrió. Aquellos que estéis más puestos en el tema de Lovecraft, su obra, los mitos de Tulu, todas estas cosas, ¿vale? Pues os sonará lo del tema de Innsmouth, que es un relato que hay y que básicamente lo que pasa es el tema de que hay unos ismotes y una población pesquera, creo recordar, y en ella habitan profundos, ¿vale? Que son estos seres antropomórficos con aspecto como de pez, ¿vale? Y que pueden cruzarse con los humanos para extender, como si fueran virus, su raza. Entonces, ocurrió eso en Izumot, que pues se dieron cuenta de lo que estaba pasando, fueron a investigarlo, quien fue a investigarlo desapareció, murió, hubo un ataque y entonces pues entró el ejército, la Guardia Nacional, ¿cómo se llaman? No son socorristas, son los otros. La Guardia Costera, creo que se llama. eh, para para enfrentarse a lo que estaba ocurriendo allí y entonces allí descubrieron muchos de ellos, murió un montón de gente, ¿vale? Pero descubrieron muchos de ellos el, toda una serie de fenómenos paranormales, de rituales sectarios, de libros a estos seres, los seres que estaban transformándose en los profundos. Los pocos que sobrevivieron a esa operación acabaron bastante tocados de la cabeza. Y lo que hizo esto es que tras esa operación muchos de estos profundos desaparecieran, se fueran huyendo hacia todas partes y se formara lo que entonces era la agencia que acabó conociéndose como Delta Green. Esto nos lo van explicando, ¿vale? Y empezando por ese evento, nos van hablando a lo largo de un montón de páginas, prácticamente la totalidad del libro, es toda una serie de cronología desde el 28 de febrero de 1928, que creo que es cuando empieza, hasta la actualidad, ¿vale? Y vamos pasando por un montón de eventos, vamos viendo a qué se enfrentaron, vamos viendo cosas que pasaron en la vida real, ¿vale? Pues bueno, quién sabe si todo pasó en la vida real, quién soy yo para juzgarlo. Em, Vamos, pues eso, avanzando a través de los años en el mundo dentro de Delta Green. Que esto, si por ejemplo conocéis Achtung Tulu, vais a ver muchas cosas que cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial, pues os recordarán a cosas de Achtung Tulu, el tema de los nazis hablando con los profundos, llegando a un acuerdo, tal, no sé qué. Em, Luego vais a reconocer también muchas aventuras y clásicas de la llamada de Tulu o eso se dicen, o relatos de Lovecraft o de sus, su círculo, todos esos que escribieron a raíz de lo de Lovecraft, vais a ver cómo todo eso lo reconocéis en algunas de las anotaciones que hay. Básicamente, esto me ha recordado bastante a Cultos Innombrables, que es ese juego de hitos, ¿vale? En el que nos presentan que el mundo de Lovecraft existió de verdad,
existe de verdad en nuestro mundo y todos los eventos que pasaban en los libros, pues ocurrieron en el mundo real y nosotros vivimos en ese, ¿no? Entonces, aquí es un poco eso también. ¿Vale? Todo lo que ha pasado en los libros, en las campañas de rol, en todas estas cosas, pues están aquí. Y de hecho, yo no conocía Delta Green de antes, ¿vale? No he jugado ninguna de las campañas anteriores, por lo tanto no sé hacia dónde iban. Pero sí que Delta Green es un juego en el que es muy fácil que tu personaje muera o acabe loco, y en el que es un juego en el que tú intentas evitar la derrota, pero es muy fácil que al final acabes en una derrota. O acabes evitando un mal mayor, pero perdiendo mucho por el camino. Y esto lo vamos viendo en toda esta cronología, en eventos que pasan, enfrentamientos de Delta Green contra lo paranormal, em, y donde se ven pues las derrotas que sufre Delta Green, las pequeñas victorias, y donde yo no sé, pero tengo la suposición de que esto también serán eventos de esas campañas o aventuras que no sé si digamos que la ambientación oficial pues establece que acabaron de esta manera. ¿Vale? Esto obviamente es una cantidad de información ingente y que no tienes por qué regirte a rajatabla a lo que te viene aquí. O sea, al final te lo dicen que tú puedes coger todo esto que hay y ignorarlo, inventártelo, modificarlo como quieras, ¿vale? No está grabado nada en piedra. Y además no dejan de ser informes y archivos que pueden estar confundidos, ¿vale? O alterados o cualquier cosa así. Em, Después de, bueno, durante todos estos informes de alto secreto donde se va viendo la cronología, pues nos los van mezclando con estos informes de desinformación sobre el terreno, matriz de amenaza. Esta es una matriz de amenaza, son todas así en color como rosa. Y como si fueran estos trozos de documentos extraídos de un archivo o algo así. ¿Vale? Mientras que por en medio, por detrás, en las páginas, perdón, hay imágenes, recortes, fotografías que no se llegan a ver en ningún momento todas bien, pero que te van dejando como ver cositas que están ocurriendo por ahí. Y bueno, como digo, todo esto pues es un montón de material que me parece que es genial para poder preparar cosas para Delta Green. O sea, aquí cada una de estas anotaciones te pueden servir para hacer una aventura o incluso una campaña. Al final, lo que nos presentan es un poco de que tú con Delta Green puedes jugar en cualquiera de las épocas de Delta Green, desde su fundación hasta durante su caída, durante los años vaqueros, creo que los llaman, que es la época en la que estaban encubiertos, la actualidad. O sea, puedes coger cualquier momento y jugar. Y puedes coger cualquiera de estos eventos y meterlos en esa partida o ver cómo, digamos que esto es lo que ha pasado y vamos a ver cómo a partir de aquí respondemos a esto que ha pasado o intentar prevenirlo, intentar cambiarlo. Son todo una cantidad de semillas de aventura ingentes, o sea, no las vais a acabar, que están desgranadas en una cantidad enorme de años y de estas anotaciones. Todo esto mientras por en medio pues nos van hablando, ¿vale? Nos van ampliando un poquito más, pues algunos momentos, ¿vale? La caída, el renacimiento, tal, la reorganización, Firefield, que es un general y también es una base, pues eso me ha parecido entender cuando lo he leído. La guerra entre Delta Green y Majestic. Majestic es una organización que se dedicaba a el estudio de fenómenos paranormales relacionados con asuntos de extraterrestres. ¿Vale? Solamente se ocupaban del tema de extraterrestres. Y Delta Green, en principio, se ocupaba de el resto de cosas paranormales. ¿Qué pasa? Que hubo momentos en los que acababan chocando o que una intentaba como absorber a la otra. Había momentos en los que ¿qué es extraterrestre y qué es paranormal? Como que no estaba muy bien definido qué era una cosa y la otra. Entonces
se pisaban mucho. Y al final, pues hubo un momento en el que Delta pues cae, solamente queda Majestic durante muchos años, hasta que finalmente nos cuentan que hay ¿cómo se dice? Em, un golpe, ¿vale? Contra Majestic desde el propio interior, como una especie de golpe de estado, vamos a decirlo. Un motín en el interior de Majestic para hacerla caer del todo a sus líderes concretamente, a hacer una renovación del poder y en ese momento es cuando Majestic pasa a cambiarse el nombre a Delta Green. Vuelve a ser Delta Green. Hay quienes creen que sigue siendo Majestic, pero con otro nombre. Esto ya es un poco metatrama y temas de las dos facciones, ¿no? De las decisiones de cada uno de los PNJs importantes de este libro, de por qué se unen o no a Delta Green, al programa, o se quedan en el grupo de los disidentes. Y bueno, mm, como digo, un montón de información que os vais a encontrar en esta parte del libro. ¿Vale? A ver. Y esto llega hasta, creo recordar que era 2017, puede ser. No sé cuándo se publicó el libro originalmente, ¿vale? En castellano llegó no sé si fue el año pasado, en 2025 o 2024 como mucho. ¿Vale? Pero en inglés no sé cuál fue el año en el que se publicó realmente. Sé que no llega hasta el 2020 porque obviamente todo el tema de la pandemia y todo esto no se trata. O sea que ahí tenéis un escenario de campaña que podéis inventaros lo que queráis que esté relacionado con los mitos, ¿no? Efectivamente, llega hasta el 22 de mayo de 2017. ¿Vale? Y con eso acaba la cronología de Delta Green, ¿vale? Y nosotros pues podemos estar jugando en esta época o en cualquiera de las otras, o podemos jugar pues después del 2017, ¿vale? Sí que es cierto que algunas de las aventuras te vienen indicadas, por lo que he visto, bueno, concretamente por lo que he visto en esta aventura que te viene aquí, supongo que en el resto ya igual, las fechas o los años más bien en los que más o menos podrías cuadrar que estuviera esa aventura. De hecho, tengo el suplemento de Una noche en la ópera y aunque no me lo he leído aún, pero sí que recuerdo que echando un vistazo, sí que vi que también te ponían las fechas de cuándo estarían ambientadas cada una de las aventuras. Pero bueno, luego es como todo. Puedes coger eso o podéis ignorarlo y hacerlo en el año que queráis. Al final, si no vais a meter sobre todo temas que estén relacionados con el resto de la metatrama, pues os da un poco igual. ¿Vale? Pero bueno, luego vamos al capítulo de lo antinatural, ¿vale? En el que nos empiezan a hablar pues de todas estas amenazas antinaturales, ¿vale? Nos empiezan a hablar que si de lo típico de primigenios, eh, seres extraterrestres. Nos presentan toda una serie em, de estos seres, ¿vale? Que se nos explica un poquito sobre ellos, se nos explica, pues, información sobre ellos y cómo, un poco, cómo se enfrentaban o cómo se cruzaron con Delta Green, si es que lo han hecho algunas de estas facciones, ¿no? Em, pam, pam. Vale, luego pasamos a hablar de tomos antinaturales, ¿vale? Esto al final es un libro que el juego en sí nació de la llamada de Tulu, así que no podíamos venir aquí, aunque ya no es un suplemento para la demás, sino que es un juego propio, no podíamos tener aquí, o sea, no nos podía faltar una parte donde habláramos de tomos de los mitos, ¿vale? Con la curiosidad de que aparte de estos tomos pues, tan característicos y tan típicos que os sonarán a muchos que hayáis jugado a cosas de Tulu, como de Vermis Mysteries, Cult of the Ghouls, el Necronomicon, todos estos, el unos Privilegien Kulten, eh, pues se nos mezclan con informes de misiones, con
documentación de algunos miembros de Majestic o de Delta Green, con toda una serie de archivos, ¿no? Que si los consultamos para revisitar antiguos casos, porque estamos a lo mejor intentando averiguar algo de nuestro caso actual que tiene que ver con eso, pues podemos perder cordura. Nos vienen con esta tablita, ¿vale? Con tomos de ejemplo. Luego, obviamente, puedes añadir todo lo que tú quieras. Y lo bueno que tienes es que al final, como es un juego de 100 basado en mitos, te dicen que puedes utilizar material de cualquier otro juego de 100 basado en mitos, ¿vale? Así que puedes coger cualquier suplemento de la llamada, de cualquier otro juego, incluso, aunque no esté con un dado de 100, ¿vale? Te dicen que al final puedes coger material, porque hay un montón de material de los mitos, y adaptarlo a este sistema bastante fácil, ¿vale? Sí que te dicen el tema de que si utilizas cosas de la llamada, tienes que cambiar un, un valor que viene en la llamada, que creo que son los puntos de magia, me parece, los tienes que cambiar por puntos de voluntad, quiero recordar. Pero es lo único. Es lo único que te dicen como un plan de para que hagas el cambio. Si el cambio lo puedes hacer prácticamente al vuelo, ¿vale? Con todas estas cosas. Pero bueno, aún así, pues tenemos un montón de libros, ¿vale? Y de archivos y de cosas para que nuestros jugadores puedan encontrar y puedan perder cordura o puedan llevárselo a su supervisor o puedan intentar, si están tan locos para ello, leerlo, desentrañar sus secretos e incluso intentar utilizar alguno de esos rituales o poderes en pos de su misión, con la consecuente pérdida de cordura que puede desencadenar eso o los efectos terriblemente devastadores que pueden tener en el mundo, en el lugar donde estén, en sus relaciones eh, o en ellos mismos directamente. Nos habla luego de la hipergeometría, que es básicamente la magia, cómo funcionaría, cómo funciona aprender un ritual, activarlo, cómo podemos crearlo en nuestros propios, cómo hacer en caso de que queramos modificar alguno que ya esté, ¿vale? Aquí sí que nos vamos a encontrar, pues que es posible que nos encontremos con agentes que conozcan cosas de la hipergeometría, perdón, y que la puedan utilizar, ¿vale? Nos trae también toda una serie de rituales de ejemplo, ¿vale? Que son los rituales que pueden encontrar dentro de estos libros, ¿vale? De algunos, no de todos. Luego también nos dice que todo esto, pues obviamente podemos modificarlo, eh, cambiarlo como nos guste, o hacer que no funcionen, que funcionen en determinadas ocasiones. Somos totalmente libres de darle ese cambio, ese toquecito de interés, de jugar con lo desconocido, porque al final esto intenta alejarse un poco de toda estos, mm, ¿cómo decirlo? Consejos que te dan a lo largo del libro para que tú cojas todo esto y lo modifiques como tú quieras. No deja de ser una manera de intentar huir de, como dice un compañero del canal, del meme en el que se ha convertido Tulu, ¿vale? Al final se ha vuelto algo demasiado mainstream y ese factor que tiene que ser el tema del miedo a lo desconocido se ha perdido, porque al final todo el mundo, o gran parte de la gente, sabe lo que es un profundo, ha oído hablar que si de Migo, que si de, yo qué sé, de Tulu, de todas estas cosas. Entonces, hay muchas veces que tú le describes algo, le dices, o lo llamas por su nombre y ya los jugadores pues ya como que lo saben, incluso si has jugado mucho pues ya sabes que esto tiene tantos puntos de vida y puedo, por lo tanto puedo matarlo con esto o intentarlo con esto. Pues aquí te dicen que eres totalmente libre de coger y modificar todas estas cosas, cambiarlas para que en tu mundo funcionen de manera diferente, no sean exactamente igual, que juegues mucho con el tema de no darte una descripción. Aquí, por ejemplo, cuando nos hablan de los profundos. Te los llaman profundos, pero te dicen, nosotros los hemos llamado aquí para que tú como director de juego lo tengas como más sencillo a la hora de localizarlos. Pero luego tú cuando se lo presentes a los jugadores no tienes que llamarlos profundos. Las descripciones que te dan son como muy abiertas.
Son muy que te estoy diciendo mucho, pero en realidad no te estoy diciendo nada. O lo que te estoy diciendo son cosas como dices, me lo intento imaginar y no consigo imaginarme esta criatura porque tiene como tantas partes de diferentes cosas que no consigo formar una imagen de esta criatura. Es que ese es el tema. O sea, aquí no nos vamos a encontrar imágenes en el bestiario de las criaturas, porque va en contra de lo que intentan darte, que es al final que sea un juego de terror donde vuelvas a ese terror y a ese miedo a lo desconocido, ¿vale? Y que no sea simplemente pues un juego de, pues me cojo una metralleta y me voy a matar bichos. Esto no es un juego de acción, no es un juego pulp, no es un mata-mata de eso, de voy a coger hechizos y tal, no sé qué, y soy un militar y soy Rambo contra Tulu, ¿vale? No va de eso. Va del enfrentamiento entre cosas antinaturales contra el hombre y eso, contra la humanidad, de cómo nos enfrentamos a ella, de cómo nos afecta en nuestro día a día, de cómo afectan nuestras relaciones. eh, Va de ese terror, de ese miedo a desconocido. ¿Eh? Y al final va de intentar alargar lo inevitable que es una derrota. Porque además aquí sí que te hablan, cuando te hablan de una cronología que viene después, de cosas que es cierto que pueden cambiar, pero ya te establecen que dentro de un montón de años va a haber un evento cataclísmico. ¿Vale? Así que, y mucho antes de todo eso, pues puede acabar desencadenando en el fin del mundo por mil millones de cosas. Así que al final es intentar alargar un poco lo inevitable. ¿Vale? Y al final es un juego de eso, de perder, de ir a la derrota. E intentar lidiar con ella como podamos. ¿Vale? Y, por eso tiene tanto peso en este juego el tema de los lazos y todo esto. También nos descubrimos, obviamente, que muchas veces el peor monstruo, esto que dicen de el lobo, no, el hombre es un. ¿Cómo es? Es un lobo para sí mismo o algo así, creo que era. Ahora no recuerdo exactamente cómo era la frase esta, pero que al final el mayor enemigo que tiene Delta Green muchas veces es el propio hombre, el propio ser humano. Entonces, otras agencias que nos están intentando hacer caer, toda una serie de entramados de quien lidera Delta Green tampoco es que sea la mejor persona para poder liderar Delta Green. Algunos saben que en algún momento va a tener que caer o van a tener que quitarlo en medio para conservar el trabajo de Delta Green y seguir haciendo su trabajo. Todo el mundo tiene pues toda una serie de objetivos a largo plazo, ¿vale? Y hay toda una serie de conspiranoias y subterfugios que están metidos en la propia, en el propio corazón de Elta Green, en su propia cúpula. Bueno, después de esto, vamos por un montón más de hechizos, rituales, llámalos X. ¿Vale? Pasamos por ese bestiario, ¿vale? En algunos vamos a tener como alguna pequeña imagen, sobre todo en los que son como más característicos, los profundos, cosas así, ¿vale? Son, pues eso, imágenes borrosas y tal, pero que tú ya veas esto aquí no significa que todos sean así. Y puedes ver perfectamente a un profundo y que te lo describan y no se parezca nada a esto que estás viendo aquí. Pero es un profundo. Igual que también puedes coger y decir, vale, pues ahora yo quiero hacer un profundo, pero que pueda volar. Y te dicen, vale, pues coge ese profundo y le metes estas estadísticas de este profundo y le metes las alas de otro, de otra criatura. Y ya está. O sea, sin ningún problema, al final. Pero bueno, tenemos por aquí todo el tema de las criaturas, ¿vale? De un montón de criaturas que hay, que nos podemos encontrar. Luego pasamos al tema de los primigenios, que obviamente no tienen puntos de vida, ¿vale? Ni puntos de vida, ni nada por el estilo. O sea, que te aparezca un primigenio suele ser síndrome de que el mundo se acaba, eh, se va a ir todo al garete, tú vas a perder un montón de gordura y no vas a poder hacer nada contra él. No disparándole ni lanzándole bombas ni nada por el estilo. Como mucho podrás retrasar su advenimiento.
podrás impedirlo, podrás intentar realizar rituales que intenten pues retener ese poder, expulsarlo o lo que sea, ¿vale? Podrás, a lo mejor, con una gran capacidad de fuego que no está al alcance de tu agente, eh, retenerlo durante un tiempo, pero no vas a poder matarlo, porque al final volverá otra vez. Es un poquito lo que nos intentan decir. Así que aquí esto de si sangra puede morir, no, no es el caso. Puede ser que sangre, pero no puede morir. Primigenios no pueden morir. Nos vienen unas pequeñas reglas de cómo crear tus propias amenazas antinaturales, ¿vale? Que esto es un poquito lo que os decía, ¿vale? Lo de que puedes coger pues, de aquí y de allá y puedes cambiar cosas y meter pues, todas estas cosas. También puedes jugar con aventuras en las que parezca que hay algo antinatural, algún fenómeno extraño y que luego en realidad pues no sea eso. Simplemente pues bulos o cualquier intentar ocultar algo o que cosas así. Pam, pam, pam. Luego, pasamos a el capítulo del cisma. En este capítulo es donde entramos directamente ya en el programa y posteriormente en los disidentes, ¿vale? Nos van a hablar un poquito de esto, ¿vale? De que nuestros jugadores no van a saber en ningún momento si están trabajando para el programa o para los disidentes, ¿vale? Para ellos es lo mismo, solo hay uno. Y es una cosa que se puede explorar en una campaña pues, a más largo plazo, donde pues, por X razones, poco a poco vayan viendo ciertas cosas que no les cuadran o tal, o cierta información, ciertos detallitos que les hagan sospechar para quién están trabajando y que al final pues acaben sabiendo si es para uno o para el otro, o a lo mejor acaban muriendo, que es lo más normal, sin que sepan para quién estaban trabajando realmente. ¿Vale? Pero bueno, nos habla un poquito nos presentan primero el programa, nos habla de sus objetivos, nos habla de sus instalaciones, ¿vale? Nos habla de sus agentes, de sus especialistas y nos habla después de cómo funciona el reclutamiento para esta agencia, ¿vale? Cómo se acercan a ti, cómo son las operaciones que hacen esta agencia, que sí que es cierto que si tú conoces todo esto es bastante... Puedes imaginarte, aunque luego puede ser que no sea así, pero puedes imaginarte que si estás viendo una partida, pues para quién trabajan, ¿vale? Por ejemplo, hay una cosa como muy característica de los disidentes, que es que sus células están hechas por orden alfabético, ¿vale? Hay tantas como letras del abecedario. Entonces, la célula A, todos sus miembros tienen como apodo, no es apodo, es como nombre encubierto, no me sale ahora la otra palabra, alias, eh, un nombre que empieza, o una palabra que empieza por la letra A. ¿Vale? Todos en la sección A. En la sección B, pues todos con B y tal. Entonces, claro, si tú ves una partida y ves que todos los miembros que trabajan en esa partida, que están, o sea, están todos los personajes que participan en esa partida tienen esa peculiaridad, pues puedes decir, vale, están trabajando para los disidentes. Esto, como director de juego, o como alguien que se ha leído este libro, lo puedes sospechar. Luego, a lo mejor, el director de juego de esa partida está jugando con eso. Y lo está haciendo, pero en realidad están trabajando para el Tarín. Y simplemente, pues es una casualidad. O es que han seguido en ese punto esa manera de operar, porque el coordinador de ese grupo es un antiguo miembro de la disidencia y ahora trabaja para el Tarín, que no es muy normal que pasen estos cambios de bando, pero puede ser que pasen, ¿vale? Y, y simplemente pues han tenido esa antigua manera de operar y sigue operando de la misma manera, ¿vale? Entonces, nunca tienes a ciencia cierta algo exacto en el mundo del Tari. Nunca puedes dar nada por hecho porque puede cambiar todo y como cada director y cada mesa puede ser muy diferente, para eso que decíamos antes de jugar con lo desconocido, pues no te puedes fiar de nada, ¿no? Más allá de que tú empieces a teorizar y vayas adentrándote en la metatrama y vayas perdiendo cordura tú como persona, no como jugador. O sea, no como personaje, quiero decir. Pero bueno, luego nos hablan un poquito también de Marcher Technologies,
que es una empresa tecnológica que trabaja con Delta Green, ¿vale? Trabaja con el programa. Y luego pues nos empiezan a hablar de esos personajes importantes, de los PNJ, ¿vale? Eh, Nos hablan de bastantes de ellos y una cosa interesante es que al final la cúpula de Delta Green no dejan de ser agentes que han sobrevivido a misiones y que, dada su experiencia en el terreno, los han acabado ascendiendo, ¿vale? A controladores, a supervisores o a uno de estos directores de lo que sea. ¿Qué significa eso? Pues que todos se han enfrentado a horrores antinaturales. Por lo tanto, todos están tocadísimos de la cabeza. O prácticamente todos. O sea, aquí, quien más y quien menos, tiene una paranoia, una locura, una megalomanía, sus propios planes para ver qué ocurre si me traicionan y quiero hundir todo el programa, o ver cómo puedo deshacerme del director y ocupar su lugar en el caso de que fuera necesario. ¿Vale? Todos y cada uno de ellos nos vienen explicados un poco de su historia y cuál es esa cosa que les pasó y cuál es esa ida de olla que tienen. Aparte de que la inmensa mayoría vienen acompañados de una imagen para que podamos tener en las que se ven mejor o peor, ¿vale? Pero bueno, tenemos esas imágenes que ambientan un poquito. Esta quiero recordar, si no recuerdo yo muy mal, que era una de las que estaba menos loca, aunque es también una de estas personas que intentan escalar y que se le da igual a quien llevarse por delante, ¿vale? Pero que como que se mantenía más alejada de todos los temas paranormales y intentaba mucho cuidar lo que sabía y lo que no para no jugar con su cordura, ¿no? Porque al final esto es una cosa que también pasa, que si tú llegas de una misión en la que has perdido cordura porque has visto cosas que no deberías haber visto, cuando tú pasas ese informe lo va a leer alguien que está por encima de ti. Y ese alguien que está leyendo ese informe también va a perder cordura por lo que está leyendo en el informe. Así que al final acabas volviendo más loco a tu controlador. Ahora, después de esto, ¿vale? Obviamente tienen sus estadísticas de juego y todas estas cosas, ¿vale? Por si en algún momento tienen que aparecer en alguna partida o por si tu campaña acaba llegando a un punto a lo mejor en el que quieres atacar a uno de ellos o lo que sea, pues tienes aquí sus valores, habilidades, algunos tienen habilidades inhumanas, acceso a magia, porque voy a intentar decir la palabra hipergeometría, creo que era, pero nunca estoy muy seguro si lo digo bien o no. Y luego pasamos a la parte de los disidentes, ¿vale? Donde nos habla de estos grupos, ¿vale? Que se organiza por células, que es un grupo que ellos mismos saben que están abocados al fracaso, a que van a acabar desapareciendo, porque no dejan de ser agentes de la vieja guardia. ¿Vale? Su media de edad es muy superior a la que puede ser en el programa, y al final por la manera que tienen de operar y por cómo son, por ese compartimentalismo, no sé si es la palabra exacta, pero bueno, por compartimentar las cosas, perdón, y por ese secretismo que tienen, pues al final saben que van a acabar desapareciendo o siendo absorbidos por completo por el programa. Entonces, mientras eso ocurre, ellos van a intentar hacer lo que mejor se les da, que es destruir las amenazas antinaturales. Porque aquí es una de las mayores diferencias que hay entre los disidentes y el programa. Y es que el programa muchas veces intenta entender, estudiar y conseguir sujetos y objetos y artefactos paranormales para entender cómo funcionan, estudiarlos, destruirlos en el caso de que sea así, o incluso compartirlos con Mars Technologies para poder mejorar a la humanidad, ¿vale? Y este es uno de los puntos donde se produce ese cisma, ¿no? Con el programa y los disidentes, porque los disidentes piensan que si acabas utilizando las herramientas de tu enemigo, te acabas convirtiendo en tu enemigo. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer con todas estas cosas para salvar el mundo es pegarle un tiro en la cabeza. Es reventarlos, destruirlos, quemarlos y luego, por si acaso, quemar esas cenizas. No hay que coger ni tocar nada que tenga la mínima apariencia de ser
paranormal o extraterrestre. Sobre todo porque vienen con ese, ¿cómo decirlo? Ese prejuicio de que Majestic es una agencia que se dedicó a estudiar el efecto con los extraterrestres, las relaciones con los extraterrestres, todo el incidente de Roosevelt y el platillo volante y todo esto, que ocurrió de verdad, pero que en realidad, y esto es un spoiler, eh, era una tapadera de una raza de criaturas que estaban jugando con los seres humanos para controlar a Majestic. Al final. Pero durante mucho, mucho tiempo, Majestic acabó rendiendo culto y pleitesía a los grises a cambio de tecnología para adquirir más poder y más dinero en muchas ocasiones. Y esto, pues los disidentes lo vieron y quieren alejarse totalmente de esta manera de operar. ¿Vale? El reclutamiento puede parecer parecido, ¿vale? Valga la redundancia, pero no es ni mucho menos el mismo. ¿Vale? Se basan en otros términos, se acercan de otras maneras y si el reclutamiento sale mal, también puede acabar de otras maneras diferentes. Y luego, pues, pasamos a hablar de individuos importantes, como ya hemos hecho con el programa, pero de los disidentes. ¿Vale? Su director, Donald Poe, que tiene una historia bastante interesante. ¿Vale? Porque en realidad es el director, pero nadie sabe que es el director. Es toda una movida que hay. Está muy guapa la historia de este. La verdad es que los dos grupos me han parecido que están muy guapos. O sea, tienen un montón de historia y no me puedo decantar por ninguno de los dos. O sea, me han gustado los dos y me parecen interesantes los dos y me gustaría ver los dos directamente. Em, Vamos pasando por más de estos. Mira, era hipergeometría, ¿ves? Lo he dicho bien. Más de estos personajes. Luego vamos con distintos eventos, ¿vale? Con información importante de los disidentes. ¿Vale? Para pasar directamente a la ópera. La ópera, aunque un poco así la imagen está como el fantasma de la ópera, tal, no sé qué. La ópera es como llaman los agentes a las operaciones, ¿vale? Es una especie como de manera de, aquí le dicen como el chiste de polis, chiste de agentes, ¿no? Como de quitarle hierro al asunto. Pues ellos le llaman, cuando tienes una operación encubierta, vamos una noche en la ópera, una noche a la ópera. Y eso, de operación, pues se la han cogido como la ópera. Y aquí, en este capítulo, lo que nos habla es del. Antes de pasar a decirnos cómo hacer una ópera, nos hablan de lo que deberíamos saber, porque sí que es cierto que hay cosas que eh, tú como director de juego puedes decir, no, pues esto en mi mundo es así y luego así, y yo quiero que mis jugadores lo venzan y que se dediquen a ir con AK-47 contra los primigenios y tal, no sé qué. Pues está muy bien, pero aquí lo que te dice es que si haces eso, no es del Daring. Tú estás transformándolo en un juego de ciencia ficción, de aventuras militares, en un thriller, otra cosa, y para eso ya hay juegos que hacen eso. Entonces, ¿para qué te vas a molestar en cogerte el Daring para luego modificarlo? Entonces dicen que por mucho que tú puedas modificar cosas y cambiar cosas a tu gusto y todo eso, hay ciertas cosas que son los pilares de Delta Green que hacen que Delta Green sea diferente y, bajo mi punto de vista, sea una joya, sea un juegazo de lo mejor que hay en cuanto a los mitos, bajo mi punto de vista, son estos pilares intocables. ¿Vale? Lo mundano es un telón de fondo, el ser humano es la mayor amenaza, nada es seguro, eh, el terror antinatural lo es porque no lo comprendemos, todas estas cosas. De hecho, aquí extraen esa parte de Lovecraft, un extracto de Lovecraft de una cosa que dijo, que era la emoción más antigua y fuerte del hombre es el miedo, y el tipo de miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Y esto, mal que nos pese, se ha perdido en la actualidad con las aventuras de la llamada. Tú vas allí y ya te presentas a ello como si fueras a jugar a D&D. Y no, no debería ser así por lo menos. No tiene ese sentido. Entonces, Del Darín intenta que no sea eso y para conseguirlo te dice que hay unos pilares que son esenciales que deberías cumplir a la hora de escribir esas aventuras. Y luego te dice que también puedes crear una campaña, ¿vale? Que puedes hacerlo en cualquiera de las épocas,
¿vale? En las que pues, se establece el juego desde su creación, como os decía, hasta la actualidad, que puedes personalizarlo más y tal, cómo hacerlo para hacer esa sesión cero con los jugadores y crear la campaña a raíz de lo que salga en esa sesión y ver si tus personajes, pues si tú estás escribiendo una aventura, pues si esos personajes van a tener sentido dentro de la aventura o si tienes que modificarlos o cambiar algo, ¿vale? Y nos da ciertos puntos sobre cómo crear una aventura. Y aquí es donde decía que esto no es una aventura, ¿vale? Pero si te das cuenta, cuando empieces a leer cómo te están explicando, muy bien, de hecho, cómo crear una operación, y si te lees esto, yo creo que cualquier director que tenga ciertas tablas y que haya, igual, un director que sea la primera vez que va a dirigir, no es lo mejor, ¿vale? Pero alguien que ya haya dirigido bastante, con leerte esto, creo que te va a dar la sensación. Yo, por ejemplo, que no soy una persona que suele dirigir aventuras creadas por él mismo, no suelo crear aventuras, creo que me da la sensación de que podría perfectamente crear una operación para el Darín con estas cosas. Pero es que además es lo que decía, con todas estos pasos que te van dando, te van poniendo ejemplos. Y esos ejemplos que te van poniendo, esos textos en los que te van hablando, si te das cuenta, no deja de ser una aventura que te están diciendo. Te dan además distintos ejemplos para que tú puedas coger directamente esto y coger lo que te gusta, modificarlo, tenés distintas vías por las que puedes llevarlo. Y ahí te están dando un montón de ideas que no deja de ser, pues, es que no es ni una semilla de aventura. Yo creo que se puede considerar una aventura lo que te viene aquí. ¿Eh? Y además me parece que es bastante interesante y me he quedado con ganas de jugarla. La verdad sea dicha. O de llevarla a mesa. Pero bueno, después de esto, ¿vale? Vamos, que incluso pues tienes el tema de la resolución, ¿vale? Te da distintos finales o un final en el que puedes cogerlo todo. Y luego el encubrimiento, que es el último paso, en el que esto es una cosa que me ha parecido muy interesante de Eldarin y que me parece que es una cosa que se tendría que jugar cuando haces una partida de Eldarin, que es esto no es como la típica aventura de otro juego en el que tú, ¿vale? Me enfrento a un ser de los mitos lo que sea, lo resuelvo de la manera que sea y se acaba la aventura, ¿vale? Pero acabas de ir, a lo mejor, a un pueblo y en el que había habido una desaparición y de repente dos tipos que han llegado diciendo que son agentes del gobierno han entrado a una casa, se han liado a tiros en mitad de la noche y han quemado la casa y han matado a un montón de gente. Eso, la gente se va a hacer preguntas. Pues hay una parte en la que, del final de la aventura, en la que básicamente es el encubrimiento, el qué hacen tus agentes o de qué manera van a intentar encubrir lo que ha ocurrido, taparlo, eliminar testigos o desacreditarlos de la manera que ellos crean. Y hay también algunas tiradas que puedes hacer para, por ejemplo, hacer que las autoridades tarden más en llegar y tú puedas tener tiempo de falsificar una escena del crimen o de dejarla en tan mal estado que sea imposible encontrar nada. Al final, eres un agente, sabes lo que van a buscar y muchas veces no puedes modificarlo, pero sí que puedes empeorarlo tanto que va a ser inútil que venga ningún equipo de forense, ¿no? Pues toda esa parte también es una parte jugable dentro de la aventura. Y me parece que es muy interesante el desarrollar pues, los efectos que tiene la aventura que han, o la investigación, la ópera que han llevado a cabo los personajes. Luego ya vamos hacia la parte de apéndices, ¿vale? En el que nos viene la operación Fulminar Centinelas del Ocaso, ¿vale? Esta aventura, que es una aventura que me ha parecido bastante interesante, que nos lleva hacia Yellowstone. No, no es Yellowstone, es Yosemite, el Parque Nacional de Yosemite. Yellowstone es el del oso yogi, me he confundido. Pues nos lleva hasta este lugar, ¿vale? Porque ha habido una cosa, ¿vale? Aparece un niño bueno, nos dicen que en los parques nacionales de Estados Unidos, pues al cabo del año o desde que se establecieron, han habido un montón de desapariciones, ¿vale? Algunos aparecen, otros no. Algunos aparecen un tiempo después.
Y concretamente, esta aventura empieza cuando un niño aparece deambulando por el Parque Nacional Yosemite desnudo, ¿vale? Y pues una agente rural se acerca, se cree que es alguien del campamento, pero de un campamento, una zona de acampada cercana, pero parece que no es de allí. Entonces le coge y le muestra un teléfono móvil y le dice, "Vale, vamos a llamar a tus padres". Se la lleva al centro donde tienen ellos, ¿vale? El centro de los Rangers. El niño parece como un poco extrañado con el teléfono móvil, pero bueno, quizás es un niño, no sabe cómo funciona, ella le explica cómo va y él pues enseguida le pilla el rollo, llama a sus padres y cuando contactan con los padres, resulta de que sus padres no habían puesto ninguna desaparición, de ningún anuncio de niño desaparecido ni nada por el estilo en la actualidad, porque lo habían hecho en los años 80, que es cuando desapareció este niño. Y este niño ya no tenía que ser un niño, tenía que tener más de 40 años, pero es un niño, ¿vale? Entonces, claro, los padres no saben qué ha pasado, es todo muy caótico, pero dicen, bueno, vamos para allí. Es nuestro hijo, estamos hablando con él. Nuestro hijo que pensábamos que había muerto hace un montón de años. Cuelgan, compran un billete de avión y se van a ir al día siguiente para aquí. Obviamente, después de esta conversación, pues el supervisor, el ranger, dice, "Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí?". Llama al FBI, les manda fotos, el FBI las compara y dicen, "Ostras, pues sí, es que estas son las fotos de este niño que se estaba buscando cuando tenía 6 años en el año 1980. ¿Qué ocurre aquí, no?". Pues en ese momento en el que la gente está preguntando qué cojones ocurre aquí, es cuando un agente del Darin eh, pilla el caso, consigue meterse en medio, consigue retrasarlo todo lo suficiente como para que en una operación de extrema urgencia se monte un operativo con unos agentes que van a ir a investigar este caso. Y tienen 24 horas porque es el máximo tiempo que les han dado. O sea, esto, el niño ha aparecido en sábado, a ellos se les informa el sábado por la tarde, van a tener que viajar y todo el domingo es el día que van a tener para hacerlo porque el lunes llega el FBI. No han podido retrasarlo más, ¿vale? Y entonces vas a ir allí y vas a tener que investigar en ese contrarreloj quién es ese niño, qué ha pasado, es el de verdad, por qué sigue siendo un niño, qué está ocurriendo en el lugar. Van a pasar toda una serie de eventos y de cosas. Bueno, pues como te dicen por aquí, hay veces en las que no todos aquellos que desaparecen deberían ser encontrados. Y no voy a entrar más en la aventura, ¿vale? Solo que deciros que a mí me ha parecido una aventura que me ha gustado mucho, ¿vale? Que tengo ganas de dirigirla y donde luego, pues después de la aventura, se nos presentan los típicos PNJs, ¿vale? Eh, que vamos a poder utilizar o vamos a tener que utilizar en la aventura. Luego tenemos una tabla de PNJ, una tabla no, te lo diré, unas reglas de personajes genéricos, de animales, PNJs y tal, que podemos necesitar en alguna partida, ¿vale? En plan, pues el típico bestiario, pero de criaturas que no son sobrenaturales, aunque nos dicen que podemos utilizar rasgos de estos seres para modificarlos y crear una criatura antinatural. Eh, y bueno, y luego sí que nos trae también la enfermedad de la rabia, por si en algún momento, pues algún personaje es mordido por un perro rabioso o cualquier otra criatura que tenga rabia, cómo funciona la rabia, ¿vale? Acaba con unos materiales recomendados, el índice alfabético, ¿vale? Un índice que va bastante bien para buscar exactamente lo que quieres, dónde está, aunque sí que es cierto que hay temas que se tratan en muchas páginas, al final son muchas cositas y puede ser un poco caótico este índice alfabético. Luego, para acabar, tenemos ayudas de juego, ¿vale? Para crear una operación, la estructura, para crear un share antinatural, eh, resúmenes de las metas personales, ¿vale? Que esto es una regla de cuando vas a hacer una escena de vida cotidiana, como la llamamos en el canal, una escena de hogar, ¿vale? Que esto es una especie como de ayuda de juego para ver lo que puedes hacer. Eh, Esto de aquí está torcido, si no me equivoco yo, es una hoja de personaje, ¿vale? Solo que es otra versión de la hoja de personaje, porque las que yo haya visto hasta ahora estaban en vertical.
Y luego, por último, esto que es aquello que hemos visto que estaba en la parte final del libro, ¿vale? En el interior de la contraportada, ¿vale? Y con esto acaba el contenido de Delta Green, la guía del supervisor. Un libro que, la verdad, he de recomendar encarecidamente desde aquí, porque si os gusta todo este tema de fenómenos paranormales, de cosas antinaturales, yo me he leído este libro y me han dado ganas de ver Expediente X, la verdad. Pues si os gusta todo esto de los mitos y todo eso, y queréis darle una vuelta, una muy buena vuelta a los juegos clásicos y afrontarlos desde otro punto de vista, con toda una serie de eso, de entramados políticos y conspiraciones y cosas así, me parece que es un muy buen juego del Darín y esta guía del supervisor es muy recomendable. Al final tienes toda la ambientación del juego está aquí y tienes una cantidad absurdamente enorme de ideas, de semillas, de información que vas a poder utilizar en tus partidas, que vas a estar leyendo y mientras estás leyendo, puede parecer una exageración, pero es que cualquier cosa que esté leyendo de este libro te va a llevar a que digas, hostia, ¿cómo molaría ver esto en mesa, no? ¿Cómo puedo meter esto en una partida? Eh, este personaje tiene que salir en esta partida. Es que cualquier cosa que pilles de este libro, lo cojas de una página al azar. Tira un dado y coge una página al azar. Un dado de 362 caras. ¿Vale? Eh, me parece de verdad totalmente recomendable. Y además, pues, nos trae una aventura, que me parece que es una cosa que hay mucha gente que está en contra, porque dicen que es ocupar páginas para algo que vas a utilizar una vez. Yo creo que no. Pues al final, una aventura de esta que la puedes utilizar todas las veces que quieras, con distintos grupos. Y al final, me parece que esas aventuras tienen que servir para mostrarle al lector, al que va a ser supervisor, en este caso, eh, cuál es el tono del juego que intentas conseguir, darte un ejemplo de cómo crearlo. Me parece que este juego lo hace muy bien, teniendo de una aventura escrita de la manera clásica, por así decirlo. Y luego, lo otro, que como ya os digo, para mí es una aventura, eh, en la parte de cómo crear una aventura, ¿vale? Es cierto que no te vienen las estadísticas, tienes huecos que rellenar, ¿vale? Pero es que con la información que te da, te están dando el esqueleto de esa partida y tú solamente tienes que rellenar esos huecos de la manera que tú quieras. O sea, me parece que es algo brillante, que me ha gustado muchísimo y además es que es una historia que me parece muy interesante. Además es que después de leerme este libro me estaba leyendo eso y era como, o sea, es que está aquí. Si cojo esto que han dicho que pasó en este momento de la historia con con esta facción que supuestamente está desaparecida, pero a lo mejor aquí están volviendo, y si luego hay una trampa para traer al Darín para cobrarse la venganza, y ya empiezas a y te vuelves loco. O sea, y os lo digo, yo he perdido cordura con este juego. Pues además, lo vais a empezar a leer y al principio no lo vais a notar, pero vais a notar en algún momento os daréis cuenta, sobre todo ahora porque os lo digo yo, que el texto, en algunas partes, tiene como. Parece como que esté mal escrito, como que está como movido, ¿no? Que no está todo recto. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Se les ha ido un fallo de imprenta, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no, que está hecho a propósito, que tiene como pequeñas ondulaciones, que es una ida de olla, tiene esos pequeños símbolos, imágenes, retales de documentos y tal, que si les prestas atención es como, pues, espera, ¿qué cojones es esto, no? Y luego, mira, lo que os decía antes, voy a ver si lo pillo. La imagen esta que a mí me ha sobresaltado cuando estaba leyéndola en el teléfono es esta de aquí, porque al final en el móvil, la pantalla más pequeña y digamos que lo tenía centrado en la página anterior y estaba leyendo pues esta columna, ¿no? Tal. Entonces, he bajado la página y yo he visto esta imagen por la mitad, ¿vale? La imagen de un paisaje echado para atrás, o sea, para la izquierda, perdón, para leer este texto, y de repente veo este trocico de aquí, que casi no se ve porque está justo donde mi zona, donde mi cámara, pero este trocico de aquí, de esa imagen, que ha sido como luego no podía parar de mirarla. Y además es como que
No sé qué tiene esa puñetera ilustración, esa imagen, pero la miras, es un poco como el efecto de la Mona Lisa, que dicen que de la Gioconda, que cuando tú te mueves parece que te estás yendo con la mirada y qué tal. Es que te da ese efecto, es una puta locura, de verdad. He fallado todas las tiradas de cordura de este libro, ¿vale? Como bien dicen en el juego, adentrarte en los mitos te va a costar la mente y acceder a ese contenido que viene a través de todos esos tomos arcanos tiene un precio. Y mi precio ha sido mi cordura, que ya tenía poca ya de antes, pues ahora tengo menos. Pero bueno, hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado. Espero traer partidas de esto al canal. Así que en breve tendremos o habremos tenido ya, porque depende de cuándo se publique esto, una partida del Tarien dirigida por Love. Tenemos también la campaña de Impossible Landscapes, que no sé cómo la van a traducir en castellano, pero que ya ha dicho David que va a llegar en castellano. No se sabe si es lo siguiente que sale o lo otro, ¿vale? Pero bueno, que eso, que la está dirigiendo Edu, no Curino, es otro Edu, en el canal y que se lo ha currado un montón y la verdad es que lo ha montado un Foundry y pues un campañote, tiene una cantidad de curro detrás que se ve increíble. Yo no me la he querido ver entera, he visto trocitos y conversaciones que he tenido con Love, que sí que se la está viendo. Espero que me la dirija algún día a Love ya que se la está viendo. Eh, pero de verdad, o sea, por lo visto es una campaña brutalísima. No me quiero enrollar más. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Darle me gusta si os ha gustado. Suscribiros, activar la campanita. Dejadme un comentario si queréis que os responda alguna cosita que no haya quedado clara del vídeo o si tenéis dudas o lo que sea. Y si queréis apoyarnos con el contenido un poquito más de lo que ya lo hacéis, podéis uniros, os recuerdo, a la comunidad de 5 minutos y darle al botoncito este que pone unirme. Y por menos de 1 euro al mes nos haréis muy, muy felices y nos ayudáis a que este proyecto siga adelante, que siga creciendo y que podamos seguir trayendo todo este material al canal. Muchas gracias por habernos visto y hasta la próxima. Adiós.